En Primera de Corintios capítulo 11. Nos toca Primera de Corintios 11 en esta noche y vamos a estudiar los primeros 16 versículos con el favor del Señor. Pero antes de dar lectura, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta noche. Nos disponemos a que hables a nuestros corazones en humildad, con sencillez en nuestro corazón, reconociendo y sabiendo que tu palabra es la autoridad. No estamos aquí, Señor, para ser entretenidos, sino para ser transformados por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos des discernimiento, sabiduría, entendimiento, pero también la humildad para poder recibir esta palabra y corregir las áreas que debamos corregir en nuestras vidas, porque ciertamente no somos perfectos, pero apuntamos hacia ese blanco, hacia el supremo llamamiento que Dios tiene para nuestras vidas en ti, Señor, en Cristo. Gracias por la vida eterna, la salvación, la esperanza que tenemos y también el poder hoy disfrutar de estas bendiciones, de escuchar de sanidades, de milagros y tantas cosas hermosas que tú sigues obrando el día de hoy para mostrar tu gloria en este mundo. Padre, visita tu iglesia, quebrántanos, humíllanos y llévanos a ser una iglesia obediente en todo lo que tú nos demandes. Lo pedimos todo esto confiando en que así será, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Voy a ir verso por verso, no vamos a dar lectura a todo el capítulo en esta ocasión, o a los primeros 16 versículos, donde el apóstol Pablo sigue corrigiendo algunos detalles que los de Cloé enviaron en la carta inicial al apóstol. Recuerden que el apóstol Pablo está dando respuesta a una serie de preguntas que una familia que se congregaba en la iglesia de Corinto le preguntaba al apóstol. Diferentes asuntos que tenían que ser abordados por Pablo para corregir e instruir a la iglesia. Si bien nosotros vemos en la iglesia de Corinto, y sobre todo lo vamos a ver en el capítulo siguiente y los subsecuentes hasta el final, que los dones del Señor operaban de una manera hermosa. Todos los dones operaban en esa iglesia, pero no había orden, no había amor, no había prudencia, no había sabiduría. Y el apóstol Pablo, por lo tanto, debe traer corrección e instrucción a la iglesia. Por lo cual, en esta primera sección del capítulo 11, vamos a ver el tema de las autoridades dentro de la iglesia. Y no vamos a hablar en el aspecto de pastores, diáconos, ancianos, sino más bien la autoridad que Dios estableció en el rol del hombre y la mujer desde la creación. ¿Con qué propósito? Que la iglesia tuviese orden. Este capítulo 11 es uno de los más controversiales, principalmente los versículos que vamos a estudiar en esta noche, porque es precisamente la sección donde más machista pareciera el apóstol Pablo. Es la sección donde probablemente todas las mujeres pudieran pensar es que ese hombre no tenía el amor del Señor. Pero la realidad es que sí. Él era inspirado por el Espíritu Santo. Toda la Escritura enseña, la palabra es inspirada por Dios y es útil y buena para corregir e instruirnos en justicia. Por lo cual, hermanos, lo que Pablo está por enseñarnos hoy a través de estas líneas tiene el propósito de comprender que hay una autoridad, que hay un rol, que se ha delegado de parte del Señor. Esa línea a seguir, la cual Él nos muestra en la misma Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son uno. Ninguno es mayor o menor que el otro. Sin embargo, voluntariamente muestran una línea de sujeción para revelar a la humanidad una línea de autoridad. Y es lo que Pablo quiere hablar en esta noche a través de este capítulo. Y confiamos en que así será. Bien, dando seguimiento a lo que vimos en el capítulo anterior, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo.
Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta es la primera sección de la porción que vamos a estudiar hoy hasta el verso 16, pero estos son los primeros 10 versículos sumamente controversiales, probablemente versículos que si los observamos de una manera superficial nos muestran a un apóstol Pablo que está revelando una cuestión de legalismo, una cuestión de la mujer como un humano de segundo orden, relegado en posición delante de Dios. Bien, eso lo va a cambiar o lo va a corregir o lo va a enseñar el apóstol Pablo a partir del versículo 11. Pero primero vamos a ver estos primeros 11 o 10 versículos. El apóstol Pablo está recordando a la iglesia: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Lo que tiene Pablo en mente es todo lo que ha venido enseñando durante 10 capítulos a la iglesia de Corinto. Todo lo que les he enseñado, todo lo que les he mostrado, tienen que imitarme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo, dice el apóstol. Esto es algo que nosotros debemos de ver más allá de solo unas líneas, sino que entre líneas lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es: sí se puede vivir como Cristo vivió. Y eso para nosotros probablemente sea algo absurdo, incongruente o difícil de alcanzar, porque consideramos nuestras propias vidas, nuestra debilidad ante el pecado, nuestra debilidad ante la obediencia de la palabra del Señor, y decimos: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podría yo vivir como Cristo? Bueno, Pablo nos dice: sí se puede, imítenme. Y todas las características que el apóstol Pablo reveló de su carácter, de su vida, a través de estas 13 cartas que él nos muestra en el Nuevo Testamento, inspiradas por el Espíritu Santo, que quede claro, pero nos está mostrando Dios cómo Él es capaz de transformar la vida del apóstol Pablo a tal punto que viviera en una obediencia perfecta delante de Dios. ¿Perfecta? Sí, en Cristo sí se puede. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque ya no pecamos? No. No venimos aquí a formar una secta y decir: nosotros somos los no pecadores. No, la Escritura claramente dice que si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Pero por el otro lado, la Escritura también nos está diciendo que nosotros podemos enseñorearnos del pecado, que nosotros podemos tomar control de ello. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Y tú y yo tenemos que trabajar de tal manera en nuestra vida espiritual que podamos ver el dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que podamos entender y comprender que nuestra humana y débil carne continuamente busca el mal, el pecado. Y por eso Pablo nos dice: tenemos que llevar una vida en el Espíritu. Ahora, hermanos, esto no nos debe llevar a pensar como si Pablo fuese el supercristiano, como si fuese algo difícil de alcanzar, sino como lo he explicado en esta introducción, es algo que sí podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra. Dios nos manda cada vez más a ser como Cristo. Ahora, todos estamos en un proceso, en un caminar, diferentes grados de conocimiento, de madurez, de trato de Dios en nuestras vidas. Pero finalmente debemos entender lo que dice Filipenses 1:6, que podemos estar persuadidos de algo, que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Eso significa, amados hermanos, dos cosas: que estamos en un proceso de perfeccionamiento en nuestra vida diaria y que la perfección llegará cuando estemos en la presencia del Señor. Así que tampoco te preocupes y te afanes y digas: entonces tengo que ser perfecto ahorita en todo. No, porque no podemos.
pero debe ser la aspiración, el deseo y el anhelo cada día de vivir como Cristo vivió. Eso es lo que Pablo está dando en esencia. Y si nosotros tenemos ese deseo, ese anhelo, la Escritura nos dice que entonces Dios puede conceder las peticiones de nuestro corazón. Si tu deseo es vivir como Cristo, créemelo, el Espíritu Santo te lo concede. Os alabo, hermanos, dice el versículo 2, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os lo entregué. Recuerden que los de Cloé, esta familia en la iglesia de Corinto, envió una carta al apóstol Pablo acerca de diferentes temas, situaciones incluso controversiales y muy delicadas, como de adulterios que había dentro de la iglesia. Y entonces Pablo les respondió y les contestó todo. Y podemos ver entonces que el apóstol Pablo reconoce que la iglesia se acordaba de él, dando gracias. Dice, gracias porque en todo os acordáis de mí. Y no solamente eso, sino que puedo ver que retienen las instrucciones tal como se las di. Si ustedes recuerdan, hermanos, cada vez que la iglesia era establecida, o una iglesia local era establecida en el Nuevo Testamento, tenían que establecerse los ancianos. Y los ancianos debían ser establecidos según unos requisitos que encontramos en la Biblia. Yo no sé si lo sabíamos, pero la Biblia nos da los requisitos que deben cumplir los pastores o ancianos. Y el apóstol Pablo envía 3 cartas para especificar todo eso, para que la iglesia no ignore, sino que sepa exactamente cómo debe de ser un pastor a la luz de las Escrituras. Entonces, Pablo escribe y les dice, tienen que ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Algo que caracteriza a una iglesia bíblica y una iglesia sana en el Señor Jesucristo es que busca retener, preservar, mantener y promover el evangelio bíblico. Porque entiende, comprende que lo que hemos recibido es un legado santo, es la palabra inspirada de Dios y esta es la que debe ser enseñada a la iglesia. Por lo cual, Pablo dice, gloria a Dios, porque ustedes han retenido las instrucciones tal como han sido dadas. Y hermanos, este debe ser el gozo que debe existir en cada uno de nosotros cuando en obediencia recibimos la instrucción de la palabra del Señor y decimos, Señor, amén, amén a eso, a tu palabra, y me someto a ella. La perfección en el cristiano no viene por la sujeción a los hombres, sino por el sometimiento a la palabra y a Cristo. Nosotros tenemos que entender que por lo tanto el apóstol Pablo quiere dar una ilustración con el ejemplo que va a dar más adelante, lo que hablamos de hombres y mujeres, de cómo nosotros debemos en todo vivir sometidos a la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos amados, es la autoridad para todo creyente en Jesucristo. La vida cristiana se vive y se sujeta a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es nuestra autoridad. Y Pablo se goza de que aquellos que habían creído en el Evangelio en su viaje misionero, cuando fue a Corinto y estableció esta iglesia, de que retuvieran la enseñanza. Ahora bien, de pronto dice, pero quiero que sepáis. El apóstol Pablo sabe que la iglesia tiene algunos puntos a corregir todavía. Y cada iglesia los tiene. Todos los que estamos aquí, todos, incluyendo al pastor, estamos en un proceso de madurez, de crecimiento y de humildad delante del Señor. Dios continúa quebrantándonos hasta el último instante de nuestras vidas y Dios continuará edificándonos hasta el último instante de nuestras vidas. Es un proceso que Él inicia y Él termina. Por eso, como lo hemos dicho, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Él te salva, Él te sostiene y Él te preserva para la gloria eterna. Amén. Por lo cual dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Había una condición, había una situación, les voy a platicar del contexto muy rápido de lo que estaba sucediendo en Corinto. Como recordarán, Corinto, la iglesia como tal, la mayoría eran judíos, pero fuera de la iglesia era prácticamente una región pagana. Tenían adoración a sus ídolos como Afrodita y tenían cultos de adoración con perversiones sexuales tremendas, que no vale ni siquiera la pena mencionar. Pero lo que estaba sucediendo en esos lugares estaba llevando a todo un desborde y toda una contradicción
de la conducta de los creyentes. El apóstol Pablo tenía que corregir en todo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si ustedes se dan cuenta en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan contra el Señor, la consecuencia o la sentencia que viene de parte del Dios para Eva es que su deseo sería para su esposo. Y muchas veces nosotros pensamos que eso implica probablemente cuestiones de fidelidad o cuestiones donde solamente tiene que hacer lo que su esposo diga. No. Lo que nos está diciendo ahí es que como la mujer, en este caso Eva, se fue por la libre, se salió de la autoridad de su cabeza, que era Adán, y ella tomó la batuta, tomó el control. Entonces su deseo de sobresalir, su deseo de querer ser autoridad y su deseo de querer ser cabeza, lo que Dios le está diciendo es, tú no vas a ser esa cabeza y no vas a ocupar ese lugar. Eso es dado al varón. Por eso cuando dice, tu deseo será dado al varón o tu deseo es para tu esposo, lo que está diciendo es lo que tú anhelaste, lo que tú deseaste, lo que buscaste, de tomar el control y la autoridad, eso no te corresponde a ti, es para tu esposo. El Señor corrigió eso desde el principio, pero por lo tanto, a consecuencia de la llegada del pecado a toda la humanidad, todas las mujeres quieren ser como Eva. En Cristo no, pero es la realidad. La mujer quiere mandar, la mujer quiere controlar, y como no lo logra en ocasiones, si Dios por su gracia le concedió un varón con autoridad, entonces manipulan. De una u otra forma buscan tener el control. Y si el esposo es alguien que no tiene autoridad, que no tiene carácter, bueno, pues es mucho más sencillo lograrlo. Ahí es entonces, hermanos, lo que Pablo debe corregir y tiene que corregir, porque dentro de la iglesia estaban existiendo ese tipo de detalles. Eso es lo que nosotros vemos, y con mucho respeto lo digo, pero en algunas denominaciones donde las mujeres quieren tomar el control y la autoridad, la cual Dios le ha dado al varón. Y por eso es que hay descontrol, según el orden que Dios ha dado. Si nosotros vivimos conforme a lo revelado por Dios, conforme a la voluntad del Señor, nosotros vamos a vivir bien, en quietud. La famosa pregunta de, bueno, entonces si una mujer no puede ser pastora, ¿qué es lo que ella puede hacer en la iglesia? La respuesta es muy sencilla, lo mismo que hace el resto de los hombres que no son pastores en la iglesia, servir al Señor en diferentes áreas. Y lo mismo estaba sucediendo aquí, queriendo tomar el control. Por eso es que Pablo debe decir, quiero recordarles que Cristo es la cabeza del varón. Es decir, la cabeza directa del varón es Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Nos está revelando el Espíritu Santo aquí la línea de autoridad que existe, no solo en la iglesia, sino en la primera institución establecida por Dios, el matrimonio. La familia. Debe de haber un orden. Cuando un matrimonio de hombre y mujer tienen un hijo, no sale la esposa del hospital y dice, ay, ya soy el papá, ¿verdad que no? No, es la mamá. Cada quien su rol, cada quien su papel, de acuerdo a lo que Dios estableció. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué te debes quitar el gorro, la gorra, cuando vas a orar o estar en la presencia del Señor? Aquí está la clave. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, ahora lo contrario, descubierta, afrenta también su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del varón? Cristo. ¿Cuál es la cabeza de la mujer? El varón. Dice, porque lo mismo es, en dado caso, que se hubiese rapado. El trasfondo cultural en Corinto, como lo estábamos diciendo hace unos minutos, es que todas las mujeres debían tener el cabello largo,
Y ahorita lo vamos a ir explicando. Ahora, ¿por qué es esto? Porque había una costumbre en Corinto que las mujeres de la vida alegre, que no eran del Señor, lógicamente, ellas de la vida galante vivían en la calle, pero vivían rapadas para identificarla de una mujer normal y una mujer que se prostituía. Pero muchas de estas mujeres que se estaban prostituyendo estaban llegando al Señor, se estaban convirtiendo a Cristo. Hay otros pasajes dentro de las Escrituras donde Pablo va a abordar el tema de que al hombre le es honroso dejarse no crecer el cabello, y lo contrario a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque le es dado como un velo. Sé que hay ciertas denominaciones que utilizan las mujeres el velo, pero las Escrituras dicen que no tienes que usar un velo, sino que para eso es dado el cabello, lo que enseña la Escritura. Si usan velo, digo, eso es algo personal, no creo que sea algo pecaminoso, pero lo veo más como algo religioso, porque la Escritura claramente nos da a entender que el cabello te es dado para eso a la mujer. Ahora, el punto es que si una mujer que vivía en la calle y bajo este tipo de servicio que estaba brindando en aquella época, si se convertía al Señor, pues para evitar dentro de la iglesia murmuraciones y críticas, se cubrían. Ahí sí se ponían un velo. Y una vez que el cabello les crecía, pues ya se lo podían quitar. Por eso es que Pablo está abordando este tema. Y no solamente esto, sino que además nos está hablando de que se puede afrentar la cabeza en el momento que desobedecemos este principio. ¿Por qué, hermanos? Porque la cabeza del varón es Cristo, y está diciendo que Cristo es la autoridad y cabeza de la iglesia, y que por lo tanto el varón debe de vivir bajo esa autoridad. Es decir, no debe cubrirse, no debe haber señal de ninguna cubierta sobre él, sino que debe ser sometido al Señor directamente. Pero en el caso de la mujer dice que le es dado el cabello como un velo, o debe utilizar el cabello así. Dice, porque si la mujer no se cubre, pues entonces que se corte también el cabello para que sea exhibida. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues entonces que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y da la razón aquí, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Huevo, la gallina, es muy controversial, ¿verdad? Pues la gallina, Dios creó a la gallina y luego ya puso huevos, ¿verdad? De la misma forma como fue creado Adán, si los animales fueron creados en el sexto día en la mañana, pongámoslo así, ¿en qué momento le dio el huevo tiempo para brotar y hacer una gallina? No, el Señor formó a los animales de una edad joven, poder decirlo así, para poder procrear, etc. Ahora bien, nos está diciendo el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Cuando la Escritura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿crearon a Eva? No, crearon a Adán. Jehová es varón de guerra. Por ahí hay movimientos que dicen que el Espíritu Santo es mujer. No hagan caso a esas cosas, iglesia. Dios es varón de guerra y ha ejemplificado en la vida del varón su esencia y su imagen. Ahora, la mujer es gloria del varón porque del varón procede, incluso dice esta será llamada varona. Y la mujer es creada a la imagen del varón, también ha sido creada a la imagen de Dios, lógicamente, pero fue creada a causa del varón, es lo que está diciendo aquí. Ahora, antes de que digan, ay pastor, entonces la mujer sí está como que, no. Pablo lo va a corregir a partir del verso 11 esto. Y no es que lo tenga que corregir, sino más bien que en Cristo las cosas cambian un poco. Y ahorita lo vamos a ver. Así que dice que el varón fue creado, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón.
Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué querrá decir eso? Los ángeles fueron creados durante los días de la creación. Si alguien les dice, antes de que todo fuera, Dios creó a los ángeles, no. Génesis claramente nos enseña que todo el ejército de los cielos fueron creados en los días de la creación. Antes de la creación no había nada, solo el Señor. No había nada. Oye, pero no había criaturas antes de... No, eso por ahí hay pastores que dicen esas cosas, pero no puede ser. Si hubiese humanos o vida antes de Adán, y cuando Adán fue creado esa vida ya no existía, entonces significa que la muerte llegó antes. Eso está muy mal. La muerte llegó hasta que Adán pecó. ¿Bien? Ahora, dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles de Dios son creados bajo autoridad. E incluso hay grados de ángeles. La angelología dentro de la teología nos muestra que están, por ejemplo, los arcángeles, los serafines y los querubines. Eso nos está hablando de grados de poder y autoridad dentro de los mismos ángeles. Que cuando una tercera parte de ellos se corrompió y cayó en desobediencia y siguieron los pasos de Satanás, uno de los querubines, ¿qué nos dice la Escritura? Que hay principados, gobernadores, huestes, es decir, está hablando de diferentes grados o autoridades que también tienen. Eso es importante entender. Cuando, por ejemplo, el profeta Daniel estaba peleando contra el príncipe de Persia, no era Daniel el que peleaba, sino el arcángel Miguel. Y cuando él estaba orando, él le dijo, Daniel, eres muy amado y desde el principio tu oración fue escuchada. Pero llegó hasta el día 21 de la oración del profeta Daniel. ¿Por qué? Dijo, porque el príncipe de Persia se me opuso. ¿Cómo es posible eso? ¿Que un príncipe se levantara y peleara con el arcángel Miguel? No, era un principado. Eso nos habla de que hay poderes espirituales poderosos detrás de los gobiernos, detrás de los reinos de esta tierra, influenciando y dirigiendo. E incluso advierte, y terminando vendrá ahora el príncipe de Grecia. Y así fue. Cuando los medo-persas fueron eliminados por el imperio griego, entonces apareció por manos de Alejandro Magno el imperio griego, que entonces influyó de tal manera al mundo antiguo de esa época que llevó a que toda aquella región predominara el idioma griego. Entonces, cuando tú y yo vemos en el Nuevo Testamento, no digamos, es que el hebreo ahí, no, es el griego koiné, el griego común de aquella época, y además el arameo era el que se hablaba. El hebreo antiguo cesó prácticamente cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Y el idioma arameo fue el que predominó a partir de ese momento, y cuando regresan del exilio, en épocas de Esdras y Nehemías, el arameo tomó el control en cuanto al idioma en Jerusalén y en Israel. Y después, cuando el imperio griego llegó, el griego se introdujo, porque el griego se hablaba en todas partes, porque Alejandro Magno estaba conquistándolo todo. Bien, no sé por qué dije eso, pero bueno, el punto es, hermanos, que las cabezas y autoridades dentro de la iglesia, una es Cristo sobre el varón, y dos, el varón sobre la mujer. Pero esta línea de autoridad, la cual es dada así de parte de Dios, y dice por causa de los ángeles, es porque los mismos ángeles, por eso habló esto, que los ángeles estaban bajo autoridad también. Entonces, lo que está diciendo aquí la Escritura es, Dios ha mandado a la humanidad que tenga esta línea de autoridad por causa de los ángeles, es decir, para que los ángeles también aprendan y vean que esa autoridad y esa línea se sigue en la creación. La creación misma debe de ser un testimonio fiel de la obra y la misericordia de Dios.
¿No has leído por ahí cuando Pablo dice que la iglesia es ahora la encargada de mostrar en las regiones celestiales a los ángeles y principados las misericordias y grandeza de Dios? Bueno, lo enseñó la Escritura, lo enseñó el apóstol Pablo. ¿Con qué propósito lo dice? Que el poder y el perfeccionamiento de Cristo sobre la iglesia se manifiesta para que los ángeles digan: wow, Señor, a pesar de que esa creación se rebeló contra ti, tú la has liberado para tu gloria. Ese es el propósito. Pero ahora dice algo muy importante el apóstol Pablo, y eso es lo que va a traer ahora el que se regule la respiración de mis hermanas. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Vas a decir, entonces lo anterior tiene que ver con la creación, tiene que ver con la ley y tiene que ver con la línea que Dios ha dado de autoridad. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, tampoco el varón también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, todos somos iguales aquí, ¿sí? Entonces, pastor, con esta cita bíblica, ¿podemos nosotros argumentar que una mujer puede tener la autoridad en la iglesia? No, porque no está hablando de eso, Pablo. Lo que está hablando es precisamente de la salvación del Señor. Vamos a verlo aquí. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y todos en Cristo Jesús somos uno. En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. No está remontándose a la creación, sino a la subsiguiente o la subsecuente humanidad que ya proviene de la caída del huerto del Edén. Todos nosotros somos iguales ante Dios para la redención. Lo que Pablo está teniendo en mente aquí es la redención de la humanidad. En el Señor todos somos iguales. No se trata de si eres hombre o mujer. Todos somos iguales. Juzgad vosotros mismos. Ahora dice Pablo: ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Vean lo que dice ahora. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Hermanos, la naturaleza misma enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Oye, mira qué guapo se ve ese hombre con su cola de cabello. No, hermanos. Es que sus cabellos de esponja, de así. No, hermanos, no. La naturaleza en Cristo enseña que no debemos de ser así. Cabello cortadito, bien aseados, como hombres, ¿no? Así debe de ser. Porque dice que te hace perder honra. ¿Y cuál es la honra que nosotros tenemos por gracia? El que Cristo sea nuestra cabeza, varones. La mujer fue creada de forma diferente. Y lo que Dios está diciendo es: el varón no debe hacerse como la mujer, ni la mujer como el hombre. Es como aquella ley en el Levítico donde dice: el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre. ¿Acaso en aquel momento había pantalones, faldas, escotes? No existía nada de eso. Está hablando de la percha, la actitud, el comportamiento, el ser afeminado, o la mujer como macho, etcétera. Eso es a lo que se refiere el Señor. Ahora, es evidente que en algunos casos, en nuestra cultura, y no hablamos de México, pero en nuestra cultura como humanidad hay algunos casos donde hay países que hombres usan falda, como los escoceses, bien dicho, los ingleses también, algunos están pegaditos en la isla. Y es algo cultural, y es algo que no ven mal ellos.
Y pues yo creo que no debemos verlo mal, aunque sea de ver chistoso, ¿verdad? Pero por el otro lado, el cuidado que nosotros debemos de tener es que nuestra vestimenta no nos haga ver como mujeres y que nuestra vestimenta, en el caso de ser mujer, no te haga ver como hombre. Pero principalmente tu comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de ser. Por eso dice Pablo, juzgad vosotros mismos. O sea, Dios nos ha dado el criterio de poder ver y entender y reconocer que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque el cabello le es dado como velo para señal de autoridad, como Dios lo estableció. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta, amados hermanos, es que el comercial que metió el apóstol Pablo en medio de esta enseñanza de, pero en el Señor ni el hombre ni la mujer son sin el uno sino en el otro, lo que está diciendo es, no debemos menospreciar a las mujeres, ni las mujeres menospreciar a los hombres, sino que tenemos que entender que Dios le ha dado un orden y un rol a cada uno. Por eso mete ese comercial ahí. No es para que nosotros digamos, no, entonces en el Señor pues cualquiera hace lo que quiere. No, lo que está diciendo es, en el Señor ya no debe haber ese juicio, esa crítica. ¿Por qué, hermanos? Porque en el versículo 3 les está diciendo, pero quiero que sepan lo siguiente, porque existe esta duda, iglesia, en medio de ustedes, porque no saben hasta dónde puede fungir la autoridad uno o el otro, o cuál es el rol que Dios le delegó a cada uno. Entonces se los voy a explicar. Y lo que está diciendo Pablo entonces en el versículo 11, pero en el Señor, es no se critiquen, no se juzguen, vivan solamente bajo el orden que Dios estableció. Y por eso les dice, juzguen ustedes mismos. Ustedes tienen la capacidad de discernir, de entender, de comprender lo que Dios ha establecido desde el principio de la creación. Por el contrario, dice a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de qué, hermanos, dice ahí, de velo, le es dado el cabello. Es decir, si la mujer dice, no, es que yo escucho, y no aquí, pero yo escucho, que las mujeres entre más edad tienen, más avanza la edad, dicen, nos cortamos más chico el cabello porque nos hace ver más jóvenes y... Bueno, está bien. Pero te es deshonroso hacerlo. En dado caso, diría el apóstol Pablo, mira, córtatelo, pero ponte tu velo. Porque debes tener tu señal de autoridad puesta por causa de los ángeles. ¿Está en la Biblia o no? ¿Está en el Nuevo Testamento, sí o no? No es de la ley, no está lejos de esto. Simplemente es lo que la Escritura enseña. Es que el punto, hermanos, es que cuando nosotros venimos a Cristo debemos de entender que somos nuevas criaturas y ya no debemos ser L'Oreal ni Pantenes sino que en Cristo somos una nueva creación. Yo no digo que no se arreglen y todo eso, gloria a Dios por eso. A mí me encanta que mi esposa se arregle también y es una bendición, pero debemos de entender algo, no es la prioridad. Y Dios nos está diciendo a través de su apóstol aquí que hay un orden establecido. ¿Okay? No me vean feo. Ni vean feo al apóstol Pablo, hermanos. Es el Señor el que estableció esto porque Él le muestra una línea de autoridad. Y están las Escrituras inspiradas por Dios. Dios hizo a la mujer especial. Dios le dio a la mujer una esencia muy hermosa que debe mostrar su feminidad. Y el varón debe mostrar también su virilidad, siendo hombre, bigote. Bueno, si sale el bigote, si no, con cabello corto por lo menos. Ahora dice el verso 16, con todo eso, o sea, después de haberles dicho todo esto, de todas formas, dice, si alguno quiere ser contencioso, ay, ay, ay. En otras palabras dice Pablo, miren hermanos,
Después de todo lo que he dicho, si de todas formas se levanta ahí una hermana y dice, pastor, pero es que el cabello, es que mire que largo, mire cómo se me pone y por eso lo uso corto y más cómodo, ya no me peino tan, no me tardo tanto. Y dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. En la iglesia del Señor no debe haber contención, sino sujeción a la Escritura. Ay, ay, ay. Pero qué hermoso es cuando decimos, pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que inspiró esto, que dio su vida y murió por mí. Entonces Pablo nos está diciendo, no contiendas, sé humilde y sométete. Y no solo es esto, hermanos, porque también hay hombres que les gusta el cabello largo, así como que bien juveniles, ¿no? Y mostrar, también los hay. Y el Señor dice, en Cristo eso no es así. Tiene que haber un testimonio en nuestras vidas, incluso en cómo vestimos. No hay ropa cristiana, como no hay música cristiana, hablando de do sostenido cristiano y el fa sostenido mundano. Eso no existe. Pero lo que sí existe son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que saben discernir la voluntad de Dios, lo que es piadoso, lo que es puro, para honrar a su Señor. Eso no significa, más hermanas, que tengas que venir con el cabello hasta la cadera y con las faldas hasta el tobillo. No significa, porque eso es caer también en un extremo. Cuando probablemente dices, pues yo vengo así, pero quizá mi corazón aún no es cambiado. Entonces, no es en sí esa la evidencia externa, pero habla mucho también de la obra que Dios está haciendo en tu corazón. Y hermanos y hermanas, hay mujeres piadosas que no tienen que estar así con un edredón tapadas, ¿verdad? Pero saben cuidar, saben vestir para honrar al Señor. De la misma forma, el varón debe de hacerlo. Y el varón debe guardar sus ojos. La otra vez hablábamos de cómo podemos tener el peligro de que dentro de la iglesia entren personas que apenas están conociendo al Señor y vengan vestidos de alguna manera, pues que sea atractiva. Es decir, que cautiva, que llama la atención de los ojos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Guardar nuestra mirada, guardar nuestros ojos. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Qué seriedad. Las hermanas ya están pensando en lo de el corte de cabello y ese Pablo, pero la Biblia tiene ya 2000 años y eran otras épocas y bueno. Por eso es muy importante estudiar la Biblia en su contexto correcto. Porque estos son principios eternos del Señor. Que Dios dice, hijo mío, hija mía, yo te creé varón, refleja tu gloria. Hija mía, refleja tu gloria. ¿Cuál es la gloria del varón? Refleja a Cristo. ¿Cuál es la gloria de la mujer? Refleja que vives con un hombre de Dios. Así que no somos contenciosos. Nosotros no tenemos tal costumbre, es decir, Pablo, Timoteo, Tito, los apóstoles y enviados. Y además agrega lo siguiente, por si dices, bueno, quizá eso eran ellos. Cierra este versículo diciendo, esa costumbre tampoco las tienen las iglesias de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria al Señor, porque Él purifica a su pueblo en todos los aspectos. La obra que Dios inicia por dentro, por fuera también se va a manifestar. No puede decir, yo soy súper espiritual y piadoso y ser vanidoso o vanidosa. Perdón, pero no. Si eres guapo o guapa, pues gloria a Dios, qué bueno, pero eso es secundario ya. Busca que tu corazón sea agradable al Señor.
esa es tu prioridad, eso es lo importante y eso debemos de buscar. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra.